Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca creí en las maldiciones. Pensaba que eran parte de un folclore necesario para darle algo de emoción a los lugares olvidados por el tiempo. Pero después de lo que viví en aquel pueblo, no me atrevo ni a pronunciar su nombre. Todo empezó cuando decidí irme. Llevaba años atrapado en una vida rutinaria que no me llenaba. La ciudad me devoraba, me exprimía cada día con sus luces, su ruido constante y sus horarios impuestos. Sentía que me estaba convirtiendo en una sombra. Así que empaqué lo necesario y busqué un lugar alejado, un sitio tranquilo donde pudiera recomenzar. Lo encontré en un anuncio mal redactado, sin fotos, sin detalles, solo una dirección y un precio absurdamente bajo para una casa entera. El pueblo ni siquiera aparecía en Google Maps con claridad. Tuve que guiarme por una vieja carretera secundaria, bordeada por árboles tan altos y espesos que por momentos parecía que el día se convertía en noche. Al llegar, supe que algo andaba mal. No era un mal evidente, no algo que pudiera señalar con el dedo, pero estaba ahí, como una presión sutil sobre los pulmones, como si el aire tuviera memoria. La casa era antigua, de piedra ennegrecida, cubierta de hiedra. A simple vista, parecía abandonada, pero tenía una extraña sensación de estar esperando. No era grande, pero sí imponente. Daba la impresión de haber sido parte de algo más grande, como si hubiera sido arrancada de una finca más amplia. Había un pozo en el jardín trasero. Profundo, sin tapa, rodeado de un borde de ladrillos gastados. Me llamó la atención desde el primer momento, aunque intenté ignorarlo. Los primeros días fueron tranquilos. Apenas había vecinos, y los pocos que vi desde lejos evitaban mirarme. Nadie se acercaba. Nadie tocaba mi puerta. Supuse que era la desconfianza típica de los pueblos pequeños. Pasaba los días limpiando, arreglando pequeños desperfectos, leyendo y escribiendo en una libreta que había traído conmigo. Me sentía libre, por fin desconectado del ruido y de los compromisos innecesarios. Pero esa sensación duró poco. La primera noche en que no pude dormir fue la quinta. No había ningún sonido externo, pero me desperté a las 3 de la madrugada con una certeza absurda de que alguien me observaba. No desde la ventana, ni desde la puerta. Desde debajo. Desde el suelo. Bajé al salón con la linterna del móvil y recorrí cada rincón de la casa, buscando la fuente de esa inquietud. Terminé en el jardín, frente al pozo. Había algo en ese hueco oscuro que me repelía y me atraía a partes iguales. Me acerqué y me incliné apenas, esperando escuchar algo. Y lo hice. Un crujido lejano, como si algo se moviese en el fondo. No era agua. Era seco. Como si arrastraran algo por una superficie de piedra. Me dije que era el viento, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero la inquietud no se fue. Esa noche, dormí con las luces encendidas. Las noches siguientes, la sensación creció. A veces, al pasar por ciertas habitaciones, sentía una corriente de aire helado que no tenía explicación. Oía crujidos donde no había madera. El ambiente en la casa se volvió denso. Comencé a tener pesadillas en las que caminaba descalzo por un túnel estrecho, con las paredes pegadas a mi piel, y al fondo siempre oía una voz ahogada, como un lamento imposible de comprender. Una mañana, mientras limpiaba el cuarto de la planta alta, descubrí una trampilla bajo la alfombra. Estaba cubierta de polvo y tenía marcas de haber sido abierta recientemente, aunque yo no la había tocado. Bajaba a un sótano que no aparecía en los planos que encontré en un cajón de la cocina. Dudé antes de bajar. La linterna apenas iluminaba lo suficiente, pero descendí. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Estaba vacío, salvo por una silla de madera al centro, desgastada, con marcas en el suelo alrededor, como si alguien hubiera estado girando sobre ella durante horas. Había símbolos tallados en las paredes. Nada que pudiera identificar claramente, pero me provocaban una repulsión instintiva. En una de las esquinas, había un pequeño agujero en el muro, lo suficientemente ancho como para que pasara una persona delgada. Me acerqué, pero el hedor que salía de allí me obligó a retroceder. Era un olor a humedad vieja, a carne estancada, a algo que no debía estar allí. Esa noche soñé con el pozo. Lo veía desde arriba, pero algo dentro de mí sabía que estaba cayendo.
No físicamente, sino de una manera más profunda, como si me deslizara por una espiral mental hacia algo oscuro e irreparable. Cuando desperté, tenía los pies sucios de tierra. No barro. Tierra seca, como la del fondo del pozo. Intenté irme. Empaqué lo esencial y conduje hasta la entrada del pueblo. Pero la carretera no estaba. Literalmente, no estaba. Donde antes había un camino de asfalto, ahora solo había una extensión de árboles cerrados. Volví sobre mis pasos, convencido de que me había perdido. Pero después de horas de búsqueda, regresé al mismo punto de inicio. El pueblo estaba aislado. No había cobertura en el móvil. No había salida. Era como si el lugar se hubiera cerrado sobre sí mismo. Los días se mezclaron. Perdí la noción del tiempo. Dormía poco. Comía por inercia. Las noches se hicieron más largas. Comencé a escuchar pasos dentro de la casa cuando estaba solo. Vi sombras moviéndose por el rabillo del ojo, figuras que desaparecían si las enfrentaba. El pozo se volvió un punto de obsesión. Lo visitaba cada noche, como si algo en mí necesitara comprobar que seguía allí, que no se había movido. Pero cada vez que me acercaba, sentía que estaba más profundo, más oscuro. Una noche, me armé de valor y arrojé una cuerda con una linterna atada. La luz descendió lentamente hasta que la cuerda dejó de ceder. Pero no tocó fondo. La linterna se detuvo en el aire. Algo la sostenía. Y luego, la linterna comenzó a subir, lentamente, como si alguien o algo la devolviera. Corté la cuerda antes de que saliera del pozo. No quería saber qué era. A la mañana siguiente, el pozo estaba cubierto. Una tapa de hierro que no estaba allí antes lo cerraba herméticamente. Intenté levantarla, pero era como si estuviera soldada al borde. Me dije que era lo mejor. Que quizás había alucinado. Que el encierro, la soledad y el estrés me estaban afectando. Pero en el fondo, sabía que no era así. Nada de lo que estaba viviendo era producto de mi imaginación. Empecé a encontrar cosas en la casa. Fotos antiguas que no estaban allí antes. Retratos de familias que no reconocía, pero en los que aparecía la misma casa de fondo. En algunas imágenes, podía ver el pozo, siempre abierto, siempre al fondo. En una de ellas, una figura borrosa estaba asomada, apenas visible. Al observarla con más atención, noté que se parecía a mí. Los símbolos del sótano comenzaron a aparecer en otras partes de la casa. Tallados en los marcos de las puertas, en las patas de la cama, incluso en los espejos, como si se formaran con la condensación. Una noche, desperté con uno grabado en el pecho. No sangraba, pero ardía. Era como una marca al rojo vivo que desapareció al amanecer. El pueblo no hablaba. Nadie se acercaba. Nadie me ayudó. Pero empecé a notar cosas. Algunas ventanas se abrían en las noches sin viento. Las puertas de otras casas se entreabrían cuando pasaba cerca. Una vez vi a una mujer anciana parada en mitad de un campo, mirando hacia mi casa. No se movía. No pestañeaba. Cuando volví a mirar, había desaparecido. Una tarde encontré una caja de madera enterrada junto al pozo. Dentro había recortes de periódico amarillentos, todos de décadas atrás. Hablaban de desaparecidos. De gente que se había mudado al pueblo y nunca volvió a salir. En uno de los recortes más antiguos había una foto de un hombre parado frente a la casa. Era idéntico a mí. Entonces entendí. La casa no era mía. Nunca lo fue. Me había elegido. O el pozo lo había hecho. No era el primero. Y no sería el último. Escribo esto desde el cuarto más alto, donde la señal a veces regresa por unos segundos. No sé cuánto tiempo me queda. El pozo ha vuelto a abrirse. Lo escucho cada noche. Me llama. No con palabras, sino con algo más profundo. Como si supiera mi nombre antes de que yo naciera. Como si me hubiera estado esperando. Si alguien lee esto, no busque el pueblo. No intente encontrar la casa. Algunos lugares no deberían existir. Y hay pozos que no están hechos para sacar agua, sino para guardar lo que no debe regresar. Siempre pensé que los pueblos pequeños guardaban secretos más por costumbre que por malicia. Viví toda mi infancia en una ciudad, donde los ruidos de coches y gritos eran tan comunes como el silencio entre desconocidos. Cuando me mudé a San Lázaro, una aldea perdida entre bosques y montañas del norte, no esperaba encontrar paz ni tampoco oscuridad. Solo quería empezar de nuevo.
San Lázaro tenía menos de 300 habitantes y un aire detenido en el tiempo. Las casas eran bajas, muchas aún con tejados de tejas rojas y paredes encaladas. Apenas había cobertura, y el único lugar que ofrecía conexión a internet era la biblioteca, situada frente a la plaza principal. Allí, en esa vieja construcción de madera y piedra, empezó todo. Era finales de septiembre. La lluvia caía con constancia sobre los tejados y las hojas comenzaban a volverse de un tono rojizo apagado. La señora que me alquiló la casa, una viuda de voz ronca y mirada fugaz, me advirtió que durante el otoño la humedad se colaba en todos los rincones. No mentía. Cada mañana despertaba con los cristales empañados y un leve olor a tierra mojada mezclado con algo más. No sabría decir qué era, pero me inquietaba. Durante mis primeros días en el pueblo, caminé mucho. Quería aprenderme las calles, los nombres, las caras. Pero algo en San Lázaro parecía resistirse a ser conocido. Los vecinos me observaban con disimulo, como si sospecharan que yo era incapaz de entender lo que allí ocurría. Me saludaban, claro, pero con una frialdad que no era hostil, sino cautelosa. La primera noche en que no pude dormir del todo fue un miércoles. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de la casa y el viento aullaba entre los árboles del bosque cercano. No fue el sonido lo que me despertó, sino un olor. Penetrante, dulzón, como carne quemada mezclada con humedad antigua. Me incorporé confundido, buscando el origen. Bajé a la cocina, revisé enchufes, calentadores, el horno, todo estaba apagado. Sin embargo, el olor persistía, flotando en el aire como un susurro intangible. Al amanecer, desapareció por completo. Pensé que se trataba de una fuga de gas o algo similar, así que llamé a un técnico del pueblo de al lado. Revisó todo y no encontró nada. Me dijo que esas casas antiguas solían tener filtraciones de olores por las cañerías o las maderas húmedas. Aún así, supe que era otra cosa. La segunda vez que ocurrió, fue una semana después. Esta vez no había lluvia. Todo estaba en silencio, y el hedor volvió, más intenso. Bajé nuevamente a revisar, pero en cuanto puse un pie en la escalera que descendía al sótano, noté algo distinto. El aire era más denso. Y la puerta, no recordaba haberla cerrado, pero ahora estaba trabada desde dentro. No tenía llave para esa puerta. Me parecía extraño que la señora no me la hubiera dado, pero en su momento no le di importancia. Al día siguiente, fui a verla. Le pregunté por la llave del sótano. Su reacción fue tan seca como inesperada. Dijo que no la tenía, que la puerta siempre había estado así, que nadie bajaba allí desde hacía años. Cuando le insistí, me miró de un modo que me resultó inquietante, como si hubiera dicho algo que no debía. Luego me recomendó que dejara las cosas como estaban. Me aseguró que el sótano no albergaba nada útil, solo trastos viejos y humedad. Pero su voz tembló al decirlo. Después de aquello, comencé a observar cosas que no encajaban. En el pueblo, cada vez que alguien mencionaba la casa donde vivía, lo hacían en voz baja, casi con temor. Descubrí que había estado cerrada por más de una década antes de que yo llegara. Que perteneció a una familia que desapareció sin dejar rastro. Y que, tras ellos, nadie había querido ocuparla. Pero nadie me lo decía de forma directa. Solo escuchaba fragmentos, murmullos, palabras entrecortadas que recogía en el mercado o en la plaza. Una tarde, mientras exploraba un sendero detrás de mi casa, encontré una pequeña estructura de piedra cubierta por ramas. Parecía una especie de pozo o tumba. Estaba cerrada con una losa pesada, sin inscripción. Cuando me acerqué, un pájaro muerto yacía justo en el borde, sin señales de violencia. Como si simplemente hubiese caído del cielo. Y ese olor, sí, ese olor otra vez, surgiendo de ninguna parte, como si el suelo respirara. Desde entonces, las noches se volvieron más difíciles. A veces, despertaba con la certeza de que alguien había estado en mi habitación. Las ventanas estaban cerradas, la puerta con cerrojo, pero la sensación era irrefutable. Una noche incluso encontré la sábana doblada a los pies de la cama, como si alguien la hubiese retirado con cuidado mientras dormía. Y el olor. Siempre el olor. Una mezcla imposible de describir. Algo orgánico, descompuesto, pero a la vez con notas dulces, como si algo putrefacto tratara de disfrazarse con perfume. Decidí escribir lo que sentía, lo que pasaba. Pensé que llevar un registro me ayudaría a mantenerme cuerdo. Pero con cada página, sentía que algo se despertaba en la casa. Como si las palabras fueran alimento para algo que había permanecido dormido demasiado tiempo.
Una madrugada, me armé de valor. Fui hasta la puerta del sótano con una linterna y un martillo. Si nadie me daba la llave, la abriría a la fuerza. Golpeé durante varios minutos hasta que la cerradura cedió y la puerta crujió, revelando una oscuridad espesa, casi tangible. Bajé los primeros escalones. La linterna iluminaba solo unos pocos metros, pero lo suficiente para ver que el suelo estaba cubierto de tierra, como si en vez de un sótano fuera una cueva improvisada. Allí, en un rincón, vi algo que me heló la sangre. Era una figura, sentada, cubierta de mantas. En un primer momento pensé que era un maniquí o un bulto de trapos, pero luego noté el leve movimiento de respiración. Retrocedí, tropezando con los escalones. No grité. No podía. Subí como pude y cerré la puerta de un portazo. Desde entonces, no volví a bajar. Intenté irme del pueblo al día siguiente. Pero el coche no arrancó. Y cuando quise pedir ayuda, nadie respondió. Las casas estaban cerradas. Las calles vacías. San Lázaro, de pronto, parecía un decorado abandonado. Me refugié en la biblioteca. Allí, entre los libros más antiguos, encontré un volumen polvoriento sobre leyendas locales. En él se hablaba de una familia que veneraba a un ente antiguo, anterior a la fundación del pueblo. Decían que ese ente exigía un guardián, alguien que lo alimentara y velara por su sueño. Que si ese guardián moría sin transmitir su rol, el ente despertaría y buscaría un nuevo huésped. Comprendí entonces que la casa no estaba vacía. Nunca lo estuvo. Y que la figura en el sótano no era un simple vestigio, sino parte de un ciclo. Desde entonces, he intentado no dormir. Pero el olor se intensifica cada noche. Y la figura, sube. Sé que vendrá por mí. Que ocuparé ese rincón del sótano, como lo hicieron otros antes. Ya no escribo para entender. Escribo para advertir. Si alguien encuentra esto, si alguna vez escucha hablar de San Lázaro, no vayas. No busques la casa con tejas rojas al final del camino. No preguntes por el sótano. Porque el ente huele el miedo. Y la humedad. Y siempre encuentra a su nuevo guardián. Nunca pensé que volvería a San Elías. No porque tuviera algo contra el pueblo, sino porque había hecho todo lo posible por enterrarlo en lo más hondo de mi memoria. Algunos lugares no deberían figurar en los mapas, y San Elías, si alguna vez tuvo ese privilegio, lo perdió hace mucho. Volver fue un error. Lo supe desde el momento en que vi la señal oxidada que anunciaba la entrada al pueblo, apenas legible entre la maleza que la devoraba. Habían pasado 17 años desde la última vez que pisé esas calles empedradas. En mi infancia, San Elías era un mundo en miniatura donde todos se conocían, donde las puertas rara vez se cerraban con llave y las campanas de la iglesia marcaban el pulso de los días. Pero incluso entonces, bajo la quietud aparente, había algo en el aire. Una especie de silencio contenido, de secreto demasiado grande para ser nombrado. Regresé por obligación. Mi tía Clara, la última de la familia que quedaba allí, había muerto. Me avisaron por una carta escueta, como si alguien en el pueblo aún supiera cómo se escribe a mano. No había funeral. Solo la necesidad de que alguien recogiera sus cosas y se encargara de la casa. En el fondo, me pareció una excusa para que alguien, yo, por desgracia, volviera a mirar ese rincón olvidado del mapa. Conduje durante horas por carreteras cada vez más estrechas, rodeadas de un bosque espeso que parecía engullir la luz. El camino serpenteaba sin lógica, y en más de una ocasión estuve tentado a dar la vuelta. Pero seguí adelante. No sé si fue por orgullo, por nostalgia, o por ese magnetismo inexplicable que tienen los lugares malditos sobre quienes lograron escapar de ellos. La casa de mi tía seguía en pie. Eso me sorprendió. Recordaba su estructura inclinada, como si la tierra la empujara hacia abajo. La pintura amarilla se había descascarado casi por completo y las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, parecían ojos sin párpados. La llave estaba donde siempre, bajo la tercera maceta del porche, y al entrar me recibió ese olor que no había cambiado en décadas, una mezcla de madera húmeda, velas apagadas y tiempo estancado. Pasé la primera noche allí, en el cuarto que alguna vez fue mío. No dormí bien. Los crujidos de la casa eran más que simples ruidos de una estructura vieja. Sonaban como pasos lentos en el pasillo, como suspiros largos desde los rincones. Pero me dije que era el cansancio, el viaje, los recuerdos. Fue al día siguiente cuando comenzaron las cosas extrañas. Desperté con el sonido de las campanas.
No debería haberme sorprendido, siempre las hubo en San Elías, incluso cuando parecía que no quedaba nadie que las tocara. Marcaban las 6 de la mañana con una lentitud solemne, como si cada campanada necesitara abrirse paso a través de algo denso. Al mirar por la ventana, vi la niebla. Era espesa, gris, como si el cielo hubiera descendido hasta besar el suelo. Lo cubría todo, desde los tejados hasta el camposanto que apenas se adivinaba a lo lejos. Recorrí la casa con la luz tenue del amanecer. En cada rincón había objetos que reconocía vagamente, retratos de familia que no recordaba haber visto antes, velones derretidos que seguían en sus platos de cerámica, y papeles, muchos papeles. Mi tía Clara había escrito cosas. No cartas ni diarios, sino frases inconexas en servilletas, en márgenes de periódicos, en sobres viejos. Algunas estaban escritas con trazo firme, otras con una caligrafía temblorosa que parecía hecha por alguien en pleno delirio. Ellos no se han ido. Cuando el sol no llega al centro, ciérralo todo. La tierra no olvida lo que se le da. No entendía a qué se refería, pero me inquietó que hubiera tantas frases repetidas en lugares tan distintos. Algunas estaban clavadas en el interior de los armarios, otras escondidas detrás de los espejos. Me llevó buena parte del día ordenar la casa y clasificar lo que podía tirar o guardar. El silencio, sin embargo, era lo más difícil de soportar. No era el silencio normal de una casa vacía. Era un silencio denso, opresivo, como si alguien, o algo, contuviera el aliento muy cerca de mí. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, aunque fuera el aire viciado de San Elías. El pueblo estaba igual y al mismo tiempo peor. Algunas casas seguían en pie, pero parecían más ruinas que hogares. Las ventanas rotas, las puertas entreabiertas, los jardines devorados por la maleza. No vi a nadie. Ni un alma. Solo pájaros quietos en los cables del tendido eléctrico, y algún perro flaco que me observaba desde la distancia antes de desaparecer tras una esquina. La iglesia seguía allí. Más oscura de lo que la recordaba. La cruz del campanario estaba torcida, como si algo la hubiera empujado desde arriba. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave. Al empujarlas, se abrieron con un lamento de madera que pareció resonar en todo el valle. Dentro, el aire era más frío. No vi velas encendidas ni imágenes sagradas. Solo bancos cubiertos de polvo y un altar vacío. Lo único que destacaba era una figura tallada en piedra, en el centro del retablo, un hombre sin rostro, con las manos alzadas y los dedos abiertos, como si intentara atrapar algo que descendía del techo. No recordaba esa figura. Ni siquiera estaba seguro de que perteneciera a la iconografía cristiana. Y sin embargo, algo en ella me resultaba familiar, como si la hubiera visto en sueños. Permanecí allí unos minutos, observando. Me pareció oír un murmullo, como si alguien rezara en voz baja en algún rincón. Pero no había nadie. Lo supe con certeza. Aún así, salí de allí con prisa, tratando de ignorar la sensación de que alguien me observaba desde dentro, desde detrás del altar. Volví a casa justo antes del anochecer. El camino de regreso se sentía más largo, más torcido. Como si el pueblo se hubiera reconfigurado ligeramente mientras yo no miraba. Al cerrar la puerta, noté que algo había cambiado en la casa. No podría decir qué, exactamente. El olor quizá. O la disposición del polvo. Algo estaba fuera de lugar, como si una presencia invisible hubiera recorrido los pasillos en mi ausencia. Esa noche no dormí. Escuché los crujidos de nuevo, más intensos, más cercanos. Sentí un frío que no provenía de ninguna ventana abierta. Y por primera vez, escuché mi nombre. No como un susurro, sino como un pensamiento que no era mío. Pasé el resto de la noche con los ojos abiertos, clavados en el techo. No me atreví a moverme. Cada vez que el sueño intentaba vencerme, sentía que algo se acercaba. No físicamente, sino en lo profundo de la conciencia, como si una idea ajena buscara abrirse paso en mi mente. Cuando por fin amaneció, el primer impulso fue huir. Coger el coche y marcharme sin mirar atrás. Pero no lo hice. Tal vez por estupidez, tal vez por una necesidad absurda de comprender qué estaba ocurriendo. Decidí revisar el desván. Siempre había estado cerrado con llave, incluso cuando era niño. Mi tía decía que era peligroso por el estado del suelo, que no debía subir jamás. Pero al limpiar la cocina encontré una pequeña llave oxidada en el cajón de los cubiertos. Algo me dijo que era para esa puerta. Subí la escalera de madera con cuidado, cada peldaño protestando bajo mi peso.
La puerta cedió tras un par de intentos y me recibió una nube densa de polvo. El lugar estaba lleno de cajas, baúles y figuras cubiertas por sábanas. La luz se filtraba por una diminuta ventana circular que apenas iluminaba lo suficiente. Me tomó unos minutos encontrar lo que no encajaba. Una figura. De pie, en la esquina más lejana. No una estatua, no un maniquí. Algo intermedio. Medía más de 2 metros, completamente cubierta con una sábana blanca que parecía moverse, apenas, con el aire. Me quedé observándola, paralizado. No debería haber estado allí. No encajaba con el resto de objetos olvidados. Era demasiado reciente. Demasiado presente. Me acerqué con lentitud. Cada paso que daba sentía que la habitación se encogía, como si el techo descendiera milímetro a milímetro. Cuando estuve a menos de 1 metro, estiré la mano. Dudé. Y entonces, antes de tocar la tela, la sábana cayó sola. No había nada debajo. Solo el suelo desnudo. Retrocedí de inmediato, golpeando una caja que cayó y dejó escapar una luz de papeles. Cayeron como hojas muertas, y entre ellos descubrí una libreta. Negra, con tapas de cuero desgastado. La abrí sin pensar. Era un diario. De mi tía. Los primeros apuntes eran inocentes, cuentas del día, recuerdos familiares, listas de compras. Pero conforme pasaban las páginas, las palabras se volvían más erráticas, más urgentes. No estoy sola. El pueblo me observa aunque las casas estén vacías. No es la soledad lo que pesa. Es la presencia. Lo enterraron para apaciguarlo. Pero se mueve. Y tiene hambre. Las últimas páginas estaban empapadas, algunas con tinta corrida, otras completamente ilegibles. Pero había una frase, escrita una y otra vez: Él no olvida. Él no perdona. Él es la raíz. Bajé del desván temblando. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si algo verdaderamente siniestro se arrastraba bajo ese pueblo. Decidí buscar respuestas en el archivo parroquial. Recordaba que, de niño, mi tía me hablaba de un cuarto en la iglesia donde se guardaban los libros antiguos. Nunca entré, pero si alguien conocía la historia de San Elías, era ese lugar. Esperé a que el día avanzara. Algo me decía que no debía moverme mientras la niebla persistiera. Cuando el sol por fin logró abrirse paso entre las nubes, volví a la iglesia. Esta vez no me molesté en fingir respeto. Crucé la nave central directamente hasta la sacristía, y allí, tras una puerta baja y medio oculta, encontré la entrada al archivo. Bajé unos escalones de piedra, húmedos y resbaladizos. El aire estaba cargado de humedad y moho. Había estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, documentos amarillentos, pergaminos enrollados. Busqué sin saber exactamente qué. Fechas, nombres, algo que explicara lo que mi tía había escrito. Tardé horas. Pero al final, lo encontré. Un legajo sin título, apenas un conjunto de páginas cosidas a mano. Relataba los orígenes del pueblo, anteriores incluso a la llegada de los colonos. Hablaba de una comunidad indígena que habitaba el valle mucho antes, y de un pacto sellado en sangre. Mencionaba una figura sin rostro, a la que se ofrecían los primogénitos en ciertas épocas de escasez. Y hablaba también del fin de aquella cultura, aniquilada por los primeros habitantes europeos que, al encontrar su templo bajo tierra, decidieron sellarlo con cal y fuego. Pero el texto era claro: no destruyeron al Dios. Solo lo hicieron dormir. Y San Elías fue construido sobre ese lugar. Salí del archivo con la sensación de haber profanado algo. No era miedo lo que sentía, no en ese momento. Era una especie de reconocimiento instintivo, como si las palabras que acababa de leer no me fueran del todo ajenas. Como si algo dentro de mí ya supiera lo que iba a encontrar. El aire afuera era espeso, más que antes. La niebla había vuelto, pero ahora parecía emanar del suelo, como si la tierra exhalara lentamente. Apreté el paso de regreso a la casa. Sentía que el tiempo se aceleraba, que el pueblo se volvía más pequeño, más hostil. Las calles parecían girar sobre sí mismas. Algunas casas que recordaba ya no estaban. Otras que creía olvidadas habían reaparecido, completas, como si nunca hubieran sido abandonadas. En una de ellas creí ver movimiento tras una cortina. Una figura alta, quieta, mirando hacia afuera. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Llegué a casa con la certeza de que alguien había entrado. Las luces estaban encendidas, aunque recordaba haberlas apagado. El suelo del recibidor mostraba marcas de barro, como huellas descalzas.
pero no había señales de forzamiento. Nada robado. Nada roto. Solo la sensación de que alguien había estado allí, observando, quizá dejando algo. Y lo había hecho. En el centro del salón, sobre la mesa, había una figura tallada en madera. Era pequeña, de unos 20 centímetros, burda en su construcción. Representaba al mismo ser sin rostro que había visto en la iglesia, las manos alzadas, los dedos extendidos, el cuerpo erguido y en tensión. Alrededor de la figura, con carbón o ceniza, alguien había dibujado un círculo y símbolos que no reconocí, pero que se sentían profundamente erróneos. Como si no debieran existir. La toqué sin pensar. El tacto era áspero, seco, pero el calor era imposible de ignorar. Estaba tibia. Como si alguien la hubiera sostenido hasta hace poco. La arrojé al suelo y limpié el dibujo con un trapo húmedo. No quería saber qué significaba, no quería darle forma a la sospecha. Pero en el fondo, sabía que no importaba lo que hiciera. San Elías no me iba a dejar ir. No sin pagar un precio. Esa noche llovió por primera vez desde que llegué. Lluvia pesada, lenta, como si el cielo llorara barro. Me encerré en la habitación con todas las luces encendidas. No pude dormir. A las 3 de la madrugada, los ruidos comenzaron. No eran pasos esta vez. Eran arañazos. Rasguños suaves, metódicos, como si alguien recorriera las paredes de la casa con las uñas. Venían de todas partes a la vez. Del techo. Del suelo. De dentro de los armarios. Y luego escuché la voz. No fue un susurro. Fue un pensamiento articulado que no era mío. Una frase repetida en bucle, con una cadencia antigua, casi litúrgica. La tierra no olvida. La tierra no perdona. La raíz reclama lo que es suyo. Intenté taparme los oídos, pero la voz estaba dentro de mí. No hablaba al cuerpo. Hablaba a la sangre. A la memoria que trasciende generaciones. La figura de madera estaba de nuevo en la mesa al día siguiente. Intacta. Sin marcas de haber sido arrojada ni tocada por el agua. Y entonces, entendí. No era un objeto. Era una llave. Una señal. Un llamado. Quise huir. Lo juro. Subí al coche a media mañana y conduje hasta la entrada del pueblo. Pero el camino no existía. La carretera por la que había llegado había desaparecido, como si la vegetación hubiera devorado el asfalto de la noche a la mañana. Lo intenté por un sendero lateral. Lo único que encontré fue un campo baldío donde los árboles crecían torcidos, como si evitaran algo que se ocultaba bajo la tierra. El GPS no funcionaba. El teléfono no tenía señal. El pueblo parecía existir ahora en un pliegue distinto del mundo. En un espacio cerrado donde solo cabía el pasado. Regresé a la casa porque no tenía otra opción. Porque de algún modo, sentía que eso era lo que se esperaba de mí. Me senté en el suelo del desván, frente al lugar donde había estado la figura encapuchada. Pensé en mi tía. En todo lo que debió soportar en soledad. En cómo aguantó años viviendo sobre algo que nunca debió despertar. Y me pregunté cuánto tiempo me quedaba antes de que me pasara lo mismo. Esa noche, la figura me visitó. No la vi entrar. Simplemente estuvo allí, de pie al pie de mi cama. Era más alta de lo que recordaba. Más definida. No tenía rostro, pero su presencia era imposible de ignorar. No se movía, no hablaba. Pero entendí, sin palabras, lo que quería de mí. No era una amenaza. Era una elección. Y yo debía decidir. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí, ni lo intenté. Me quedé allí, inmóvil, con la figura delante de mí. No avanzaba ni retrocedía. Solo existía, como una grieta abierta en la realidad, como una presencia tan antigua que el tiempo mismo parecía detenerse a su alrededor. Podía sentir su mirada, a pesar de que no tenía ojos. Era como si me observara desde dentro, desmenuzándome sin tocarme, leyendo cada rincón de mi historia, incluso aquello que yo mismo había olvidado. Y comprendí que la elección no era mía. Ya estaba hecha. Fui marcado mucho antes de que naciera. No por mi voluntad, sino por la sangre que corría en mis venas. Mi tía, mi madre, sus madres antes que ellas. Todos formaban parte de un ciclo sellado hacía generaciones. San Elías no era un pueblo cualquiera. Era un nudo en la tierra. Un ancla. Un punto de convergencia para algo más viejo que la memoria. Y la figura, eso que yacía bajo la tierra, no era un dios ni un demonio. Era lo que había antes. Lo que aguardó cuando los primeros hombres dieron nombre a las cosas.
Me levanté al amanecer con un propósito que no me pertenecía. Caminé por el pueblo desierto, sin rumbo. Los muros de las casas parecían inclinarse a mi paso, como si reconocieran mi papel. Los cuervos me seguían en silencio, saltando de tejado en tejado, y la bruma se abría delante de mí como un telón. Llegué al camposanto sin pensar. Las lápidas estaban comidas por el musgo, muchas partidas en dos, otras devoradas por la tierra. En el extremo más lejano, donde la verja estaba caída, encontré una losa distinta. Más antigua. Sin nombre, sin fechas. Solo una marca grabada, un círculo con una línea vertical atravesándolo. La misma figura que había visto en los papeles, en la iglesia, en las paredes del desván. Comencé a cavar. Con las manos. La tierra estaba blanda, húmeda, como si hubiera estado esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción. Sangraba, temblaba, pero no podía detenerme. Tenía que llegar al fondo. Y llegué. Debajo no había ataúd. No había restos humanos. Solo una abertura. Una grieta en la roca que respiraba, lenta y profunda, como un pulmón enterrado. Y el calor, un calor ancestral que salía desde lo profundo, acompañado de un murmullo constante. No de voces. De raíces. De sangre latiendo bajo la tierra. Entonces lo vi. La figura. No se alzaba, no caminaba. Emergía como humo espeso, como sombra líquida, adoptando la forma que yo temía. Era el mismo ser sin rostro, pero ahora era todo. Ocupaba el espacio sin estar en él. Me rodeó sin moverse. Y sentí la entrega. El momento en el que lo supe todo. No podía irme. Nunca pude. Mi llegada no fue una coincidencia. Fue un retorno. Un ciclo que cerraba sobre sí mismo. Yo era parte del pueblo, como el río, como las raíces, como los nombres olvidados en las lápidas. Y ahora, era el puente. Algo cambió dentro de mí esa madrugada. Cuando salí del cementerio, no tenía frío. No tenía hambre. No tenía miedo. La figura me seguía, pero ya no era ajena. No era una amenaza. Era una extensión de mí, o yo de ella. Regresé a la casa. Quemé los papeles, las figuras, los diarios. No por ocultar la verdad, sino porque ya no importaban. San Elías ya no necesitaba guardianes. Solo necesitaba testigos. Hoy han pasado 4 semanas desde entonces. No sé con certeza cuánto tiempo ha transcurrido fuera de aquí. El cielo no cambia, el sol parece más pálido cada día y la bruma nunca desaparece del todo. He intentado escribir esto con la idea de que alguien, en algún lugar, pudiera encontrarlo. No como advertencia, sino como crónica. Porque sé que otros vendrán. Lo harán por casualidad o por sangre, pero llegarán. Y necesitarán comprender. No hay forma de huir de San Elías si se es parte de él. Y si has llegado hasta aquí, si alguna vez has sentido la llamada de un lugar que no recordabas haber visitado, si una figura sin rostro se aparece en tus sueños, quizás sea porque ya estás en camino. Me crié en un pueblo que ya no aparece en los mapas. No es una metáfora. Realmente, si buscas Cernégula en Google, todo lo que obtendrás son coordenadas y una breve reseña sobre un asentamiento abandonado en la Castilla profunda. Algunos lo llaman aldea fantasma, otros simplemente lo olvidaron. Pero yo lo recuerdo. Más de lo que quisiera. Volví por primera vez en más de 20 años. No por nostalgia ni por un deseo irracional de reconciliarme con el pasado, sino porque mi tía abuela había muerto. La última que quedaba. Al parecer, yo era su única heredera. Me llamaron desde la notaría de la ciudad más cercana para informarme que la casa familiar, una edificación de piedra oscura con contraventanas carcomidas, pasaba ahora a mis manos. Durante días ignoré la noticia. El buzón de voz se llenó de mensajes cada vez más insistentes, pero no fue hasta que recibí una carta escrita a mano, con mi nombre completo, incluyendo los 2 apellidos que nunca usaba, que comprendí que no podría desentenderme tan fácilmente. En el sobre venía la llave de la casa. Pesada, negra, con la forma antigua de los mecanismos que ya no se usan. Así que empaqué una mochila, revisé la ruta en el GPS y me lancé a la carretera. El pueblo no aparecía, pero recordaba la dirección general. Carretera comarcal 113, desvío a la derecha tras el cruce del molino, luego seguir por un camino sin asfaltar que bordeaba los campos de cebada marchita. Todo seguía igual. Incluso el aire.
Tenía ese olor seco, cargado de polvo, de tierra que no quiere ser removida. Fernégula estaba muerto, o eso parecía. Las casas se erguían como cadáveres grises. Ventanas tapiadas, puertas abiertas como bocas sin dientes. No vi a nadie. Ni un alma. Ni siquiera un perro callejero. Solo el sonido del viento chocando contra los tejados huecos. Aparqué frente a la antigua casa familiar. Me quedé un momento dentro del coche, observando la fachada con una extraña mezcla de vértigo y reconocimiento. Cada piedra me hablaba. O quizás susurraba. Entré. La cerradura funcionó sin problemas, lo cual me incomodó. El interior estaba polvoriento, pero no en ruinas. Había sillas, cuadros torcidos, un reloj de péndulo que aún colgaba en la pared, detenido a las 3:17. El suelo crujía bajo mis pasos. Todo tenía ese olor a cerrado, a tiempo acumulado sin testigos. Subí al segundo piso, donde estaba mi antigua habitación. No había cambiado nada. Incluso las mantas seguían dobladas sobre la cama, como si alguien esperara mi regreso. Me instalé con cierta torpeza. Había traído comida enlatada, agua embotellada, una linterna. Lo justo para una visita breve. Mi plan era revisar los papeles, ver si podía vender la casa o cederla al municipio, y largarme antes del fin de semana. Pero las cosas no salieron así. Esa primera noche, soñé con la campana de la iglesia. La misma que habían retirado años atrás, después de que la torre se agrietara. En el sueño, sonaba 3 veces. Luego el silencio absoluto. Al despertar, lo primero que escuché fue un eco grave, como de metal golpeado en la distancia. Me dije que era imposible. Tal vez el viento. Tal vez un animal. Pero ese sonido, no se parecía a nada natural. La segunda noche, fue peor. No dormí. Algo me despertó cerca de las 3. Un sonido húmedo, como si algo se arrastrara por el pasillo. Me levanté con la linterna en mano, con el corazón latiéndome en los oídos. No vi nada. Solo las huellas de tierra fresca marcadas en el suelo de madera. No eran humanas. Ni animales. No sabría describirlas. Eran como hendijas. Hendiduras profundas, largas, como si alguien, o algo, hubiera pasado arrastrando extremidades deformes. Intenté convencerme de que todo tenía explicación. Que estaba sugestionado. Que los recuerdos de mi infancia, que siempre había intentado enterrar, estaban emergiendo como raíces podridas. Pero esa misma tarde, mientras revisaba los cajones del despacho de mi tío abuelo, encontré el cuaderno. Era una libreta de tapas duras, con la portada cubierta de moho. Al abrirla, me asaltó un olor agrio, a humedad vieja. No estaba escrita con tinta común. Las palabras parecían trazadas con una sustancia parduzca, seca, como sangre descompuesta. Leí la primera página. Solo decía, no abras el sótano. Nunca. Hasta ese momento, no recordaba que la casa tuviera sótano. No lo recordaba porque nadie hablaba de él. Era como una zona prohibida. En mi infancia, si preguntaba, me respondían con evasivas. Eso no se usa, decían. Está clausurado. Pero ahora que lo pensaba, jamás vi ninguna puerta cerrada con llave. Y eso significaba que quizás, seguía allí, esperando. Pasé la tarde entera buscando una trampilla, una puerta oculta, alguna grieta que revelara el acceso al sótano. Nada. Incluso golpeé el suelo con los nudillos en varias habitaciones, intentando detectar un cambio en el sonido de la madera. Fue en la cocina donde noté algo distinto, una losa cuadrada, ligeramente más clara que el resto, con los bordes más desgastados. No tenía manija ni cerradura, pero el polvo acumulado a su alrededor formaba un patrón que insinuaba que había sido abierta no hacía mucho. Volví a mirar el cuaderno. Más allá de la primera advertencia, había una serie de entradas, escritas con caligrafía desigual, a veces ilegible, como si quien escribía lo hiciera con urgencia o miedo. Uno de los fragmentos decía: se despierta si no hay silencio. Se alimenta de lo que uno calla. No escucha palabras, escucha pensamientos. El eco lo convoca, pero el silencio lo enfurece. No olvides cerrar con la cruz. A medida que leía, una sensación de presión se instaló en mi pecho. No era miedo, era algo más físico, como si el aire de la casa se espesara. Apreté el cuaderno contra mi pecho y me prometí a mí mismo que no intentaría abrir esa trampilla. No tenía por qué hacerlo. No era mi responsabilidad. Esa noche, el reloj del péndulo sonó.
6 campanadas sordas, aunque sabía que estaba detenido desde hacía años. Me levanté sobresaltado, con los ojos ardiéndome por la falta de sueño. Al salir de la habitación, vi que la losa de la cocina estaba abierta. No había nadie en la casa. De eso estaba seguro. Cerré todas las puertas con llave antes de dormir. Y aún así, la losa estaba levantada, con una oscuridad tan densa debajo que ni la linterna podía penetrarla. El aire que salía del hueco olía a humedad, pero también a carne podrida. A tierra removida. Retrocedí. Cerré la trampilla de un golpe y coloqué encima la mesa más pesada que encontré. No sabía si quería salir huyendo o prenderle fuego a toda la casa. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Me quedé. No sé por qué. Tal vez la respuesta esté en lo que ocurrió la noche siguiente. Eran las 3:17 otra vez. Me desperté empapado en sudor. La mesa que había colocado sobre la trampilla estaba volcada. La trampilla seguía abierta. Y esta vez, había algo más. Una figura al pie de mi cama. No se movía. Solo estaba ahí, difusa, como si no pudiera terminar de definirse en la oscuridad. Sus contornos vibraban, como humo dentro de una forma humana. No hacía ruido, pero sabía que me observaba. No grité. No me moví. Solo escuché. Porque eso era lo más aterrador, el silencio había desaparecido. La casa entera susurraba. No eran voces. Era el crujido de las paredes, el goteo que no venía de ningún grifo, el roce de uñas en la madera, como si cientos de manos recorrieran los pasillos al mismo tiempo. Cerré los ojos, deseando que fuera una alucinación. Pero al abrirlos, la figura seguía allí. Más cerca. Tan cerca que podía oler su aliento, rancio, ácido, como si hubiese fermentado algo dentro de sí. Entonces entendí. No se trataba del sótano. Era lo que el sótano contenía. Algo que había estado sellado mucho antes de que yo naciera. Algo que había dormido durante generaciones, hasta que el silencio perfecto de una casa olvidada lo había perturbado. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. Solo podía quedarme allí, paralizado, mientras la figura se inclinaba lentamente hacia mí. No habló. No se movió de manera natural. Era como si se deslizara en el aire, impulsada por algo que no comprendía. Cerré los ojos. Y luego, desperté. Era de día. O eso parecía. La luz que entraba por la ventana era gris, sin fuerza. Me levanté con el cuerpo entumecido. Bajé a la cocina. La trampilla estaba cerrada. La mesa, en su lugar. Todo parecía normal. Pero yo no lo estaba. Decidí marcharme. Lo intenté. Empaqué lo poco que había traído, subí al coche y conduje por el camino de grava. Pero la carretera no terminaba. Lo que antes eran 15 minutos hasta la comarcal, se convirtieron en 1 hora, luego en 2. El paisaje no cambiaba. Campos secos, postes de luz sin cables, árboles muertos. Estaba atrapado. Volví a la casa al anochecer. No había otra opción. Me senté en el porche, con la cabeza entre las manos, escuchando cómo el viento susurraba entre las ramas. Sentía que algo me observaba desde los campos. Como si el pueblo entero estuviera vivo, o peor aún, muerto pero consciente. Esa noche no intenté dormir. Me senté en el suelo de la cocina, frente a la trampilla. Tenía una navaja, una linterna y el cuaderno. Nada más. Escuché los sonidos desde que anocheció. Golpes suaves, como pasos húmedos. Raspaduras, como uñas en piedra. A las 3:17, la losa se levantó sola. No vi nada subir. Pero sentí el cambio. La temperatura bajó. El aire se volvió denso, como si respirara barro. Y luego, el cuaderno se abrió solo, pasando las páginas a gran velocidad, hasta detenerse en la última. Una sola frase escrita en letras grandes, irregulares: no puedes dejar Cernégula. Eres la última ofrenda. Sentí que me hundía. No físicamente, sino mentalmente. Como si mi voluntad se quebrara, como si mi presencia allí no fuera casual. Como si alguien, o algo, me hubiera guiado hasta este lugar para completar un ciclo. Ahora, mientras escribo esto, han pasado días. O quizás semanas. El reloj del péndulo ya no marca las 3:17. Ahora se mueve. Da vueltas sin sentido, sin patrón. Y cada vez que suena, la figura vuelve. Cada vez más definida. Ya puedo ver parte de su rostro. Tiene los ojos vacíos, pero no ciegos. Observa. Evalúa. Espera. Sé que no escaparé.
El pueblo no me deja. Las carreteras no llevan a ninguna parte. El campo cambia cada día. Las sombras no respetan la luz. Y mi mente está comenzando a quebrarse. Estoy escribiendo esto en el mismo cuaderno que encontré, con la misma tinta seca que ahora brota de mis dedos. No sé cómo. Solo ocurre. Como si la historia quisiera completarse a sí misma. Como si este lugar no necesitara testigos, solo relatos. Si alguien encuentra esto, huye. No entres a Cernégula. No sigas los caminos antiguos. No respondas al sonido de la campana. Porque una vez dentro, ya no hay salida. Este pueblo no te deja partir. Te escucha. Te respira. Y luego, te guarda en su silencio. Siempre creí que el aislamiento era lo que necesitaba. Después de meses arrastrando el cuerpo por una ciudad que se tragaba el alma y escupía los huesos, decidí aceptar una oferta de trabajo temporal en un archivo municipal. Un pequeño pueblo del norte, cuyo nombre ni siquiera figuraba en Google Maps, me parecía la oportunidad perfecta para desaparecer un tiempo, recomponerme y dormir sin el zumbido eléctrico del asfalto. La llegada fue tan silenciosa como la invitación. Nadie me recibió en la estación, aunque en realidad no era más que un apeadero oxidado junto a un cartel torcido con el nombre del lugar, Alto Viento. El tren se alejó sin mirar atrás, dejando tras de sí un eco metálico que se desvaneció entre los árboles. La carretera hasta el pueblo era de grava, y el único sonido que me acompañaba era el crujido de mis botas sobre las piedras. Un perro flaco y gris me observaba desde un cercado, quieto como una estatua, y cuando crucé su mirada, bajó la cabeza con un gemido sordo y desapareció tras un cobertizo. Alto Viento estaba encajado entre colinas boscosas y tenía algo que no supe definir entonces. No era belleza ni fealdad, sino una sensación de algo suspendido en el tiempo. Las casas, todas de tejados bajos y paredes encaladas, parecían habitadas por la misma familia desde hacía siglos. No se oía música, ni motores, ni voces. Solo viento. Un viento insistente, que no venía de ninguna dirección concreta. La casona que me habían asignado como residencia temporal estaba en la parte alta del pueblo, a pocos metros del archivo donde trabajaría. Tenía un portón de madera negra con herrajes oxidados, y el interior olía a humedad, tierra mojada y aceite rancio. Había polvo en los estantes, pero no telarañas. Como si alguien se hubiera asegurado de limpiar justo lo suficiente para que pareciera habitable, pero sin intención de dar verdadera bienvenida. Esa primera noche no dormí bien. No por ruido, sino por la ausencia total de él. Uno se acostumbra a un fondo constante de vida, tráfico, voces, televisores, grifos goteando. Pero aquí no había nada. Solo el leve aullido del viento filtrándose por alguna rendija, y los ladridos esporádicos de perros lejanos. Al principio pensé que eran normales. Pero luego empecé a notar que no ladraban de forma natural. No era un aviso ni una queja, sino algo más rítmico. Como si marcaran una secuencia. A la mañana siguiente conocí al hombre que regentaba el archivo. Se presentó como Elías, con una voz lenta y mirada que evitaba el contacto. Me indicó mi mesa, las cajas que debía revisar, y luego volvió a su despacho sin decir mucho más. No parecía desagradable, solo desconectado, como si llevara demasiado tiempo rodeado de documentos viejos y palabras muertas. Pasé la jornada revisando censos antiguos y papeles judiciales que databan del siglo XIX. En algunos márgenes había notas manuscritas en tinta marrón, difíciles de leer, como si alguien hubiera querido dejar mensajes a través del tiempo. Uno decía, los perros no olvidan. Otro, si oyes el silbido, no respondas. Pensé que eran garabatos sin sentido. Hasta que esa noche, mientras intentaba dormir, lo escuché. Un silbido. No venía del viento, ni de un aparato, ni de ninguna persona que pudiera haber pasado por la calle. Era largo, constante, delgado como una aguja. Y después del silbido, los ladridos. Esa vez eran más cercanos. Intenté ignorarlo. Me repetí que era el estrés, la sugestión, lo típico cuando alguien se muda a un lugar nuevo. Pero el cuerpo no me creyó. Me quedé quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, hasta que el amanecer tiñó el techo de un gris sucio. Durante los días siguientes, el patrón se repitió. Silbido. Ladridos. Silencio. Y cada vez que ocurría, encontraba algo distinto dentro de la casa al despertar. Un vaso movido. Un cuadro torcido.
Una puerta apenas entreabierta que juraría haber cerrado con llave. Pregunté a Elías, sin entrar en detalles, si había muchos perros en el pueblo. Su rostro cambió apenas un instante, pero lo noté. Me dijo que sí, que la mayoría eran callejeros y que a veces se colaban en las casas vacías. Le dije que había escuchado un silbido extraño, y entonces bajó la voz hasta casi un susurro para decirme que no saliera de casa si lo volvía a oír. No pregunté por qué. Algo en su expresión me lo impidió. La siguiente noche no dormí. Apagué todas las luces, me senté junto a la ventana con una manta, y esperé. El viento comenzó su quejido habitual alrededor de la 1. A la 1:23, llegó el silbido. Era idéntico al de las noches anteriores, pero más largo. Luego los ladridos, esta vez justo bajo mi ventana. No me asomé. Solo escuché. Unos pasos, suaves, como de pezuñas sobre piedra mojada, se acercaron al portón. Y entonces algo arañó la madera. No eran uñas humanas. El sonido era más filoso, insistente, como si algo estuviera intentando marcar un patrón. Al día siguiente, al salir, vi las marcas. 4 líneas paralelas, profundas, en la puerta. Como hechas con garras de metal. No toqué las marcas. Las observé desde cierta distancia, luchando con una mezcla de fascinación y miedo. No eran casuales. Había simetría en ellas, una intención casi artística. Como si la criatura, o lo que fuera, hubiera querido dejar constancia de su presencia. Apreté los labios y salí en dirección al archivo, donde fingí que nada me perturbaba. Elías no dijo nada al verme entrar, pero noté que me observaba más de lo habitual. Era como si esperara algo. No sé si mi reacción, una confesión, o un gesto que delatara mi inquietud. Pero yo no le di nada. Solo me senté, abrí las cajas y comencé a revisar documentos antiguos. Ese día encontré un legajo que me heló la sangre. Era un expediente médico fechado en 1912. El papel, amarillento y quebradizo, hablaba de una serie de crisis nocturnas sufridas por los habitantes del pueblo. El médico encargado describía episodios de sonambulismo colectivo, personas que se levantaban en medio de la noche y caminaban hacia el bosque, todos siguiendo el mismo camino. Nadie recordaba nada al despertar. Algunos regresaban con heridas, otros con los pies cubiertos de barro. Uno no regresó jamás. Lo llamaban el paso del perro. El documento hablaba de alucinaciones auditivas, un silbido penetrante, y de los canes de alto viento que guiaban a los vecinos fuera de sus hogares, hacia la sombra donde el tiempo se dobla. Cerré el legajo de golpe. Me sudaban las manos. Pero no era miedo inmediato, no todavía. Era más bien la intuición de que algo muy antiguo se estaba repitiendo, como un ciclo que se cierra. Y yo había llegado justo en la estación equivocada de ese círculo. Esa noche sellé todas las rendijas. Pegué toallas húmedas en las ventanas, tapé las cerraduras, empujé un armario contra la puerta. Pero a las 1:23, como cada noche, llegó el silbido. Esta vez algo cambió. No fue un solo silbido. Fueron 2, entrecortados. Y luego, más ladridos, más cercanos, más numerosos. Como si una jauría entera rodeara la casa. Las patas golpeaban la tierra con desesperación. Algo se arrastraba sobre el tejado. Escuché el crujido de las tejas. Me acurruqué en el suelo del dormitorio, con una manta sobre la cabeza, sintiéndome como un niño que teme mirar debajo de la cama. No sé cuánto tiempo pasó. Solo que me quedé dormido de puro agotamiento. Y cuando desperté, el armario estaba de nuevo en su sitio original. La puerta abierta. Y sobre el suelo, huellas. No eran humanas ni animales. Eran alargadas, como zarpas que terminaban en dedos demasiado largos. Eran húmedas, como si quien las hubiese dejado hubiera salido de una fosa. Intenté convencerme de que había dormido más de lo que creía. Que quizá fui yo quien abrió la puerta, quien movió el armario medio dormido. Pero el cuerpo no mentía. El cuerpo sabía que estaba en peligro. El domingo fui al único bar del pueblo. Se llamaba El Refugio, y su letrero tenía una lámpara de queroseno tallada en madera. Entré buscando algo de contacto humano, alguien con quien romper ese silencio que me envolvía como una venda sobre los oídos. Solo había 3 personas en el local, un anciano encorvado bebiendo aguardiente, una mujer con delantal que fregaba vasos, y un hombre que jugaba al dominó contra sí mismo. Me senté y pedí un café. Nadie respondió. Lo sirvieron sin mirarme. Decidí arriesgarme. Les pregunté si sabían algo sobre los perros del pueblo.
La mujer dejó el vaso en el fregadero. El anciano no se inmutó, pero el jugador de dominó levantó la vista. Tenía los ojos más apagados que he visto en mi vida. Como piedras sumergidas en barro. Me dijo que si los oía, era mejor no seguirlos. Que eran como el río, una vez te arrastraban, no podías volver atrás. Que había que quedarse en casa, quieto, sin responder, sin moverse. Y que si alguna vez soñaba con una colina cubierta de niebla, no subiera. Pregunté por qué. Me respondió que esa colina no estaba en los mapas. Que estaba en nosotros. No dijo nada más. Me marché de allí temblando. El viento rugía al bajar la cuesta, y juraría que entre las ráfagas se colaba un silbido más largo que los anteriores. La noche siguiente ocurrió lo inevitable. Me desperté en medio del bosque. Desnudo. Cubierto de tierra hasta los codos, y con las plantas de los pies sangrando. La luna colgaba sobre mí como un ojo blanco, sin párpados. Y a mi alrededor, en la penumbra, brillaban pequeños reflejos. No eran luciérnagas. Eran ojos. Ojos bajos, como de animales. Pero ninguno se movía. Solo observaban. Intenté no gritar. Me puse de pie y comencé a andar, guiado por el instinto. Durante el trayecto me crucé con cosas que no deberían existir. Una cruz colgada boca abajo en un árbol, un grupo de velas encendidas en forma de espiral, un espejo roto que reflejaba un cielo distinto al que tenía encima. Cuando por fin llegué al borde del pueblo, amanecía. Y allí, sentados frente a la verja de mi casa, había 3 perros. Grises. Inmóviles. Observándome. Entré, cerré todo y no salí en 2 días. Pasé las siguientes 48 horas encerrado, con las persianas bajadas, la comida racionada y un cuchillo de cocina entre las manos. Cada ruido me hacía dar un respingo. El viento, antes constante, ahora parecía susurrar palabras en una lengua que mi mente no entendía, pero que mi cuerpo interpretaba como amenaza. El silbido no volvió. Pero los perros, sí. Se turnaban. 1 en la mañana, 1 por la tarde, 2 por la noche. Nunca ladraban. Solo se sentaban, miraban y esperaban. Entendí entonces que no eran animales. Eran guardianes. O mensajeros. O algo peor. Intenté escribir a alguien, pedir ayuda, pero no había cobertura. Ni señal. Incluso el internet del archivo había caído. Como si el pueblo se hubiera plegado sobre sí mismo, ocultándome del mundo, impidiendo cualquier salida. Empecé a revisar los documentos antiguos con obsesión. Necesitaba entender. Saber si alguien más había vivido algo parecido, si había una salida. En uno de los archivos más polvorientos, encontré un diario personal fechado en 1877. Su autor no tenía nombre, solo una inicial, M. Relataba noches sin sueño. Perros que cantaban bajo la luna. Sueños con una colina cubierta de cuerpos, donde cada cadáver abría los ojos al ser mirado. Había una entrada que me marcó especialmente. El tercer día, los perros me guiaron a la cantera. Allí, en el pozo, escuché la voz. No era humana, ni animal. Era vieja. Vieja como la piedra. Me ofreció descanso. Y yo, cansado, acepté. La cantera. Ese lugar estaba al este del pueblo, abandonado desde hacía décadas por riesgo de derrumbe. Nadie hablaba de ella. Pero si ese tal M había encontrado algo allí, yo también debía ir. No sabía si encontraría respuestas, pero algo en mi interior ya se había rendido a la idea de que ignorar lo que estaba ocurriendo solo me haría más vulnerable. Si el peligro era real, debía enfrentarlo. Salí al amanecer, con una linterna, una cantimplora y una cuerda. Atravesé el pueblo por senderos secundarios, evitando que alguien, o algo, me viera. El viento estaba extrañamente quieto. Como si el aire contuviera la respiración. La cantera era un tajo en la tierra, una herida abierta cubierta de maleza y polvo blanco. Bajé con cuidado, apoyándome en raíces y piedras. El silencio allí era absoluto. Ni pájaros. Ni insectos. Solo mi respiración y el eco de mis pasos. En el centro de la cantera encontré el pozo. No era un pozo común. No tenía brocal, ni polea. Era simplemente un agujero perfecto, excavado en la roca, negro como la boca de un animal hambriento. Me asomé. No se veía el fondo. Lancé una piedra y no escuché ningún rebote. Entonces llegó el silbido. No vino de los árboles. Ni del cielo. Vino del pozo. Fue tan agudo que me hizo retroceder de un salto.
Y mientras lo hacía, algo se asomó desde las sombras. Era un perro. Pero no el tipo de perro que uno puede nombrar por raza o tamaño. Este era casi translúcido, con una piel tensa sobre los huesos, sin ojos, sin lengua. Tenía la cabeza ladeada y de su cuello colgaba un pequeño collar oxidado. Retrocedí lentamente. Pero cuando el perro dio un paso hacia mí, lo comprendí. No venía a atacar. Venía a guiarme. Me di la vuelta y eché a correr. Esa noche soñé con la colina. No era niebla lo que la cubría, sino un vapor denso que olía a sangre vieja. Caminaba entre cuerpos. Algunos eran antiguos, esqueletos cubiertos de musgo. Otros eran recientes. Todos dormían. Y al fondo, en la cima, vi una silueta. No tenía forma definida. No era persona, ni bestia, ni sombra. Era simplemente presencia. Y esa presencia me habló. No con palabras. Con necesidad. Quería que me quedara. Que abandonara el peso del pensamiento. Que descansara entre ellos. Pero yo dije que no. Desperté sudando, con la boca seca y el corazón golpeando como un tambor. Tenía barro en los pies. Otra vez. Elías vino a buscarme esa mañana. Tocó la puerta sin insistencia. Dijo que debía hablar conmigo. Que era importante. Su voz tenía algo distinto. Cansancio, sí. Pero también determinación. Le dejé pasar. Nos sentamos a la mesa de la cocina, y habló durante media hora. No miraba mis ojos. Solo los objetos sobre la mesa, un salero, un cuaderno, una cuchara. Me dijo que Alto Viento no siempre había sido así. Que hubo un tiempo en que los perros eran solo perros, y la noche solo oscuridad. Pero algo se rompió hace muchos años. Una grieta. Una promesa incumplida. Y desde entonces, el pueblo era el sello de algo que no podía nombrar. Los perros, explicó, no eran los culpables. Eran los carceleros. Vigilantes de la noche. Si se seguían sus pasos, se cruzaba el umbral. Y quien cruzaba, no siempre regresaba. ¿Y si no lo sigo?, pregunté. Él respondió que entonces viviría en los márgenes. Que seguiría siendo vigilado. Soñado. Deseado. Hasta que un día bajara la guardia. Y que el sueño volvería a arrastrarme. Después de la conversación con Elías, todo se volvió más pesado. El aire, la luz, incluso el tiempo. No sabía si llevaba una semana o un mes en Alto Viento. Los días se mezclaban, como páginas de un libro mojado. Comencé a escuchar el silbido a todas horas, no solo por la noche. A veces al mediodía, otras al amanecer. Siempre breve, agudo, imposible de rastrear. Los perros ya no se escondían, me seguían a donde fuera. En el archivo, en la tienda, incluso dentro de la iglesia, donde encontré uno acostado bajo el altar, dormitando como si el mundo fuera suyo. Empecé a escribir lo que ocurría. Cada detalle. Como si al nombrarlo, pudiera sujetarlo a la lógica. Pero las palabras no me obedecían. A veces, al releer lo escrito, encontraba frases que no recordaba haber escrito. Nombres que no conocía. Símbolos que no entendía. En una hoja, sin saber cuándo, había escrito: cuando duerman todos, tú subirás la colina. No sabía si era una orden o una advertencia. Un día, el viento se detuvo del todo. No por una hora. Por días enteros. Y eso, en Alto Viento, era peor que el aullido nocturno. El silencio se pegaba a la piel. La gente apenas salía. Las puertas permanecían cerradas. Las persianas, bajadas. Solo los perros seguían ahí. De pie. En fila. Como esperando a que sonara una campana invisible. Y sonó. Una madrugada, desperté de golpe. No por un ruido, sino por su ausencia. No había ladridos. No había silbidos. Solo un zumbido en mis oídos, como cuando uno está bajo el agua. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que había llegado el momento. Me vestí. Salí. No encontré a ningún perro. El pueblo entero parecía desierto. Pero al llegar al final del camino, donde empezaba el bosque, los vi. Una hilera de figuras grises avanzaba en la oscuridad. No eran sombras. No eran personas. Caminaban erguidas, pero algo en su forma estaba equivocado. Casi inacabado. Algunas arrastraban las piernas. Otras tenían las manos vueltas hacia atrás. Todas avanzaban hacia la misma dirección. La colina. Yo la seguí. Sin pensar. Sin cuestionar. Mis pies se movían solos,
como si recordaran un camino que mi mente había olvidado. El sendero estaba cubierto de niebla. El suelo, blando, como si pisara sobre hojas en descomposición. Al llegar a la cima, no encontré cuerpos. Encontré puertas. Docenas de puertas de madera, como las de casas comunes, clavadas en la tierra. Ninguna estaba unida a una pared. Eran solo marcos verticales, como si alguien hubiera plantado entradas sin destino. Y delante de cada puerta, un perro. Algunos me miraron. Otros mantenían la cabeza agachada. Cada uno custodiaba un umbral. Comprendí que no todas las puertas eran iguales. Algunas llevaban al olvido. Otras, a la locura. Una o dos, quizá, al regreso. Y una, la mía. La vi. Una puerta simple, sin pomo. De color pálido. El perro frente a ella era diferente, no tenía pelo. Su piel parecía hecha de ceniza. Me observó sin moverse. Y supe que si la cruzaba, algo terminaría. O algo empezaría. Dudé. Pensé en huir. Pero el silbido sonó una última vez. No desde fuera, sino desde dentro de mí. Como si mis pulmones lo expulsaran, como si mi sangre lo arrastrara por las venas. Y entonces lo entendí. Nunca fui una víctima. Siempre fui uno de ellos. Solo me habían traído de vuelta. Extendí la mano. Toqué la madera. No recuerdo lo que vino después. Solo imágenes sueltas. Una cuna vacía. Un campo seco. Un espejo que no me reflejaba. El sonido de huesos que se rompen como ramas secas. Y luego, oscuridad. A veces, cuando el viento cesa en alto viento, alguien nuevo llega al pueblo. Busca paz. Silencio. Algo distinto. Y los perros lo observan desde las sombras. Esperando. No para atacar. Sino para recordarles quiénes fueron antes de olvidar. Y cuando escuchan el primer silbido, ninguno entiende el mensaje. Hasta que se despiertan en el bosque. Desnudos. Descalzos. Y con los ojos llenos de barro.